Bienvenidos a este foro colombo-venezolano, a este primer foro colombo-venezolano. Queremos darle un agradecimiento muy especial a Emilio Figueredo de Analítica.com. Les queremos comentar que estamos también en este momento articulado con Radio Caracas Radio, con la red gigantesca de Norbey Marina hasta que caiga la tiranía. Nos ayudan en este foro el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, Mejor Así, Libertank, Visión Colombia 2022, Únete por Colombia, Foro Atenas, País Posible, el Cuerpo de Generales y Almirantes de Colombia, Yo Protejo a mi País, Nueva Democracia, Sinergia por Colombia, Verdad Colombia, Colombia te llevo en mi piel, Corporación Pensamiento Siglo XXI, el Centro de Estudios de Democracia y Valores, CEDEP, y Por Nuestro País. En este foro, que va a ser un foro en dos módulos, primero hablaremos sobre si Rusia es una amenaza para Colombia. Este lo va a moderar el doctor Emilio Figueredo, en el cual contaremos en orden de presentación con Andrés Espinosa Fenwar, Carlos Augusto Chacón, el general retirado Guillermo León, y el segundo módulo es sobre si Colombia podrá convertirse en otra Venezuela, en el cual contaremos con María Corina Machado, Antonio Ledesma y el psiquiatra Walter Bosa. A continuación, Emilio Figueredo presenta a los panelistas y el primer módulo. Adelante, Emilio. Bueno, para mí es muy grato para Analítica participar en este primer foro colombo-venezolano y en particular que me toque moderar el primer tramo, que es Rusia en Venezuela, una amenaza para Colombia. Para avanzar en este tema, tenemos tres excelentes panelistas. Andrés Espinosa Fenwar, que es miembro del Consejo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olazaga y columnista de los diarios Portafolio y Vanguardia e integrante de la mesa de trabajo del noticiero RCN. También tendremos a Carlos Augusto Chacón, abogado, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales, magíster en Estudios Políticos e Internacionales, especialista en Integración Regional, director académico del Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olazaga, y el general retirado Guillermo León, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, vicepresidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de Colombia y consultor en temas de seguridad y defensa. Le doy la palabra para empezar este foro a Andrés Espinosa. Andrés, tiene la palabra. Mucho gusto. Es un placer para mí estar en este primer foro colombo-venezolano para abordar un asunto en una presentación que haremos a renglón seguido. Por favor, la presentación. Muy bien. Como decía, vamos a abordar en este primer módulo de primer encuentro Foro Colombo-Venezolano una pregunta fundamental y tiene que ver con el hecho de si la presencia rusa en Venezuela es o no una amenaza para Colombia. El mundo entero está al borde de un ataque de nervios por la posible invasión rusa de Ucrania. Pero ¿qué tiene que ver Ucrania y Rusia con América Latina, que estamos tal vez a 14.000 kilómetros de distancia? Pues bien, tiene mucho que ver, porque de alguna manera el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su cuerpo diplomático han abierto un ajedrez donde el tablero incluye ahora a América Latina. Y en particular por el hecho de que Colombia está en ese ajedrez, en ese juego estratégico, por ser miembro asociado de la OTAN. En efecto, Colombia es el primer país latinoamericano en ser socio global, no miembro militar de la OTAN, al mismo nivel de Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda. De hecho, hace un par de meses, esta asociación con la OTAN se subió a otro nivel, de suerte que en este momento tenemos un programa para luchar contra el terrorismo, incluye formación militar y análisis y lucha contra el cambio climático y el tema de seguridad. En el día de ayer,
el senador senior de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, Bob Meléndez, presentó un proyecto de ley partidista denominado Alianza Estratégica Estados Unidos-Colombia 2022 para elevar la categoría de Colombia a un miembro principal de esta organización, de la OTAN, como un miembro no militar, pero aliado estratégico principal, lo cual nos daría realmente acceso a las facilidades y asesorías que tiene esta importante organización de tamaño mundial. Ahora bien, ¿por qué esto es relevante? Porque definitivamente tenemos que responder a la pregunta si aquí hay o no una amenaza rusa. Y definitivamente los cables de información confirman que la hay. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov propuso desplegar la mayor infraestructura militar posible en Venezuela y en Cuba si Estados Unidos se interponía en sus planes de expansión en Ucrania. Hay que también tener en cuenta que Rusia le vendió recientemente, en los últimos años, cerca de 11.000 millones de dólares en armamento militar pesado y construye actualmente una fábrica de fusiles Kalashnikov AK-47 que, según parece, podría estar terminada a mediados del año. En este momento, es decir, el día de ayer, el presidente Vladimir Putin envió a su viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, para que le hiciera una visita oficial a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Y saliendo de allí, el día de ayer en Caracas, declaró que Venezuela es un socio estratégico de Rusia en América Latina. En otras palabras, las grandes potencias nucleares, por un lado Estados Unidos y por el otro Rusia, se están alineando, por un lado, para contener con la OTAN la expansión rusa en Ucrania y por el otro, juegan el ajedrez geoestratégico en la región, cada cual a su manera. El Congreso norteamericano dándole apoyo a Colombia, por supuesto, y Rusia dándole apoyo militar a Venezuela. Esta amenaza rusa es una gran preocupación para el gobierno colombiano. La canciller y vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, le expresó al representante diplomático ruso en Bogotá que le preocupaba que el armamento bélico que ha conseguido Venezuela, financiado por supuesto y entregado por el gobierno de Rusia, termine en manos de las disidencias o de la retaguardia de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, que como sabemos operan en la frontera con la complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro. Naturalmente, la respuesta diplomática rusa fue al mejor estilo Gromyko de los años 60. Rusia no usará este armamento de cooperación militar contra Colombia. Eso dijo el representante ruso en Bogotá. Ahora bien, la información de las autoridades, de los noticieros de televisión y de inteligencia militar indican que Rusia recién instaló 6 radares en la frontera, algunos de ellos en los estados venezolanos de Apure, el Táchira y el Zulia, además de los estados de Falcón y un radar en el complejo militar del Fuerte Tiuna en Caracas. Estos radares tienen potentes servicios de comunicación que pueden sustraer información confidencial, identificar la presencia de buques y aviones militares y de combate en el territorio. Y pueden también interceptar teléfonos, celulares, comunicaciones privadas y públicas. Y pueden eventualmente interferir las comunicaciones en nuestro país. Ahora, el tema político también ha sido un elemento que es necesario tener en cuenta para evaluar de qué tamaño es la afectación de la presencia rusa en Venezuela y que afecta a Colombia. En el año 2006 hubo un deterioro en el relacionamiento colombo-venezolano por la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, a la cual pertenecía desde 1974. Luego, en agosto del año 2010,
los mandatarios se declararon como los dos nuevos mejores amigos. Un año después, Venezuela fue definido como garante en el proceso de paz y a partir de entonces se aseguró para las FARC un santuario de su retaguardia y de los cabecillas que eran parte del secretariado, que eran los encargados del negocio del narcotráfico para que se refugiaran al amparo de la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora, esta retaguardia realmente y el ELN amenazan a la seguridad nacional. El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, dice que el régimen dictatorial de Venezuela patrocina, apoya la presencia de grupos terroristas que desarrollan acciones de narcotráfico y tienen disputas territoriales y de rentas por este jugoso negocio que es el narcotráfico. También ha habido presencia de ataques terroristas recientes contra el batallón de infantería en el departamento de Meta, que fue obra de las FARC según las autoridades oficiales. Ahora, el narcotráfico, ¿por qué es importante? Porque está agravando de manera significativa la inseguridad fronteriza. Lo que ha pasado es que hoy día el manejo de la cocaína se hace con dos canales. Uno, el hormigueo que sale desde Arauca y otro en grandes cantidades desde el norte de Santander, que es realmente el departamento donde más matas de coca hay en todo el país, cerca de 35.000 hectáreas, y que han sido utilizadas como la fuente principal para la salida de coca de Colombia a Venezuela. Y esto manejado naturalmente por los carteles mexicanos, las disidencias o retaguardia de las FARC y el ELN. Además, aquí están los laboratorios y los cristalizaderos que permiten producir la cocaína para exportar a Venezuela. Ahora bien, de acuerdo con Antonio Ledesma, en un artículo publicado recientemente, el que es alcalde metropolitano de Caracas y que nos acompaña en la tarde de hoy, cerca del 25% de la cocaína que sale al mundo pasa por el territorio venezolano. Hoy día inclusive llaman al estado de Zulia la pequeña Sinaloa, porque allí hay más de 50 pistas de donde salen y despegan aviones con destino a Centroamérica, cargados de cocaína. Además, desde la costa salen lanchas rápidas y submarinos hacia diferentes destinos en el África y por supuesto en Europa. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que la presencia militar y la inteligencia rusa en Venezuela puede convertirse en una amenaza para la democracia y la seguridad nacional. No hay duda de que la instalación de radares y equipos de comunicación por parte de Rusia puede ser la cabeza de playa para la interferencia cibernética del proceso electoral que se avecina a Colombia y que tanto preocupa a las autoridades nacionales. Por supuesto, el creciente relacionamiento de los carteles del narcotráfico con la cúpula militar y ejecutiva de la dictadura venezolana son definitivamente un caldo de cultivo para incrementar los ataques terroristas y la violencia en los departamentos y estados de Colombia y de Venezuela, y con ello pueden poner en riesgo la estabilidad de la zona fronteriza binacional. Mil gracias. Le doy la palabra entonces a Emilio. Muchas gracias, Andrés. Creo que tu exposición fue muy clara porque pusiste en términos del contexto geopolítico lo que está ocurriendo en el mundo y las consecuencias para Colombia. Y por ello, la referencia de lo que está ocurriendo en Ucrania puede afectar de una u otra manera la postura rusa en nuestra región. Depende de cómo termine ese conflicto. También fue muy importante tu exposición, la importancia que tiene de ir evolucionando en la relación de socio con la OTAN, y levantaste un punto álgido que es el impacto del narcotráfico internacional y de las fuerzas irregulares y cómo estas tres fuerzas, la Fuerza Armada Venezolana y estas dos fuerzas, interactúan entre sí. Bueno, ahora vamos con la segunda presentación, que es la de Carlos Augusto Chacón Monsalve, que nos va a hablar de qué tipo de conflicto enfrenta Colombia en la actualidad a nivel de seguridad como defensa, de qué forma Rusia como aliado de Venezuela desde hace décadas influye
en el contexto de las amenazas asimétricas e híbridas actuales que enfrenta Colombia y por qué es importante entender las operaciones y tácticas de desinformación que despliega Rusia en el actual contexto electoral. Tiene la palabra, Carlos Augusto. Emilio, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a los que a esta hora nos están viendo, a mis compañeros de panel, tanto este como el que sigue. Un saludo muy especial, por supuesto, siempre a María Corina Machado. Es importante entender dónde está Colombia, porque desafortunadamente en la actual coyuntura política muchos minimizan lo que está pasando en Venezuela. Por supuesto, minimizan y caricaturizan la importancia que le debe dar el país a lo que está pasando hoy en Ucrania. Lo primero es que Colombia lleva décadas enfrentando un entorno de violencia organizada, en el que convergen insurgencias, crimen organizado transnacional y terrorismo, con un común denominador, y es la acción política violenta y la combinación de todas las formas de lucha. En este contexto, distintos grupos criminales han ejercido el control social, el control territorial y de los medios de producción, específicamente de las economías ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal, por supuesto el contrabando y la trata de personas. Durante décadas hemos enfrentado lo que se conoce como una guerra de cuarta generación, con amenazas asimétricas provenientes de actores no estatales que le disputan al Estado el monopolio del uso de la violencia o de la fuerza, un Estado que se ha caracterizado también por una falta de efectividad en el cumplimiento de sus funciones básicas de justicia, seguridad y provisión de bienes públicos, y por una falta de legitimidad en los territorios controlados por los actores criminales, que han entendido muy bien que el centro de gravedad de este tipo de conflictos es la legitimidad. Si controlan la legitimidad de la población en esos territorios, son territorios donde ellos pueden gobernar, pueden hacer uso de la violencia y controlar las economías. En las últimas décadas, lo que estamos viviendo y la consecuencia de lo que vemos hoy en día es que hay una convergencia de redes criminales en la que participan actores no estatales, pero también actores estatales con diversas capacidades, tanto convencionales como no convencionales. Y la situación de nuestro país se ha complejizado precisamente un poco como lo narraba el doctor Andrés Espinosa, porque tenemos un vecino que desde la llegada al poder del régimen socialista de Hugo Chávez permitió que los grupos criminales colombianos, específicamente las insurgencias de las FARC y el ELN, tuvieran retaguardias estratégicas y santuarios en ese territorio, no solo para evadir la acción de la fuerza pública, sino para llevar a cabo operaciones desde ese territorio hacia Colombia y coordinar sus actividades ilícitas. Pero por supuesto, ante la degradación democrática, política, social y económica de Venezuela, como consecuencia lógica del fracaso del modelo socialista y estatista instaurado en ese país, pues mutó en lo que hoy se puede considerar como un Estado criminalizado, en el que diversos grupos criminales colombianos ya no solo cuentan con una retaguardia y un santuario, sino con todo un teatro de operaciones y una relación directa con el régimen de Maduro y las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, encargadas de controlar las economías ilícitas y, por supuesto, utilizar a estos grupos en una forma de control territorial y de control social. Esto es muy importante, porque las dinámicas han ido cambiando. A esto, hay que reconocerlo también, se suman otras causas, las causas internas en Colombia, como la expansión de los cultivos ilícitos, el elevado nivel de impunidad, la actitud de apaciguamiento que llevó a limitar las operaciones militares contra los grupos criminales, lo que permitió que resurgieran y se fortalecieran. Desafortunadamente, el discurso político hegemónico durante 8 años creó la esperanza de la paz sin tener en cuenta la capacidad regenerativa de los grupos criminales colombianos, como el ELN y las hoy llamadas disidencias de las FARC, y el surgimiento de nuevas estructuras criminales que se disputan los territorios dejados por esa organización para el control de las economías ilícitas. Organizaciones como el ELN y las disidencias de las FARC se han convertido básicamente en binacionales, con la capacidad de desestabilizar la zona fronteriza y los territorios históricamente afectados por la violencia y la pobreza. Ese es nuestro contexto. Ahora, ¿de qué forma el hecho de que Rusia sea un aliado histórico de Venezuela desde hace décadas influye en este contexto de amenazas asimétricas e híbridas actuales que enfrenta Colombia? Bueno, Rusia, como un Estado autoritario, como los otros estados autoritarios de la actualidad, como lo son China e Irán, confrontan permanentemente el sistema internacional vigente. Un sistema que ustedes saben está basado
en el respeto por la soberanía territorial de los estados, en la independencia política y en las normas del derecho internacional. Para hacerlo permanentemente desestabilizan las democracias liberales. Buscan crear esferas de influencia que le permitan lograr sus intereses nacionales, proyectar poder y confrontar a Estados Unidos. Desde hace décadas Rusia fortaleció sus vínculos políticos y militares con Venezuela, pero no solamente en términos convencionales, es decir, no solamente con la venta de armas, sino ayudando al régimen venezolano a desarrollar capacidades para desplegar acciones en el marco de la doctrina de guerra asimétrica definida por Chávez hace casi 20 años. Rusia lleva años creando zonas grises que ha aprendido a controlar, lo está haciendo ahora mismo en Ucrania, lo hizo cuando se anexionó Crimea y lo aprendió a hacer en Siria, conformando y apoyando insurgencias, promoviendo la convergencia de las redes criminales para deteriorar el control territorial y la legitimidad de los gobiernos en esos lugares, poniendo en marcha campañas de inteligencia, contrainteligencia y desinformación. Así como lo que estamos viendo hoy, tácticas de operaciones de falsa bandera para justificar las acciones militares y, como dije, en 2014 lo hicieron para anexionarse territorio. Esos aprendizajes le han permitido a Rusia transferir sus experiencias a regímenes aliados de ellos, como sucedió en Siria y ahora en Venezuela, en nuestra región. Pero ¿por qué es importante entender esas operaciones y tácticas que lleva a cabo Rusia en el contexto de una amenaza asimétrica o de una táctica de guerra híbrida o de la creación de zonas grises? Porque podemos decir que claramente nuestra frontera se está convirtiendo en una gran zona gris, controlada por redes criminales que a su vez tienen vínculos con estos actores autoritarios estatales que permiten debilitar la posición del Estado colombiano en ese territorio y hacer avanzar poco a poco, lentamente, los intereses del régimen venezolano. Los escenarios de guerra actuales, en los que los estados autoritarios e iliberales han entendido, deben controlar, no necesariamente haciendo uso de la fuerza convencional. Ese es el último esfuerzo que hacen. Es lo que estamos viendo hoy en Ucrania. Antes de eso, despliegan procesos de desestabilización político-social, poniendo en marcha la disrupción política que conlleva a la caída del gobierno democrático o a la imposición de un gobierno afín a sus intereses, como lo hizo Rusia en 2014 en Ucrania. Como hemos visto, interfiere en las elecciones de países democráticos. Han desplegado campañas de desinformación, porque es importante observar lo de Ucrania para lo que está pasando en nuestra región. Rusia desplegó campañas de desinformación y noticias falsas tanto dentro de Rusia como dentro de Ucrania. Han interferido en las elecciones. Han usado estas operaciones de bandera falsa para crear una causa de la guerra, una causus belli que justifique la guerra. Han creado, apoyado insurgencias que ayudan a consolidar esas tácticas de guerra híbrida que desestabilizan al gobierno ucraniano. Es decir, tienen experiencia en hacerlo. Y no es necesaria la presencia de tanques o aviones de guerra. Lo hacen desestabilizando desde adentro. Venezuela, con el apoyo de Rusia, está en la capacidad de poner en marcha operaciones de desinformación. Lo hemos visto, destinadas a socavar nuestro sistema político e institucional. Han instrumentalizado el malestar social, explotando, por supuesto, la permeabilidad social, financiando o facilitando los medios para que los actores políticos afines a su proyecto utilicen directamente las herramientas de comunicación disruptivas para crear tensiones político-sociales. Y eso lo hemos visto en el marco de las protestas. Estos actores tuvieron esa capacidad de movilizar, desinformar, crear noticias falsas, una narrativa basada en la desinformación para desestabilizar al gobierno y atentar contra la legitimidad. No en vano muchos medios dieron cabida al cubrimiento donde se pretendía decir que era el gobierno colombiano el que atentaba contra los manifestantes pacíficos cuando eran la fuerza del orden, la fuerza pública, enfrentando a los violentos. Es decir, lo que están tratando de hacer, y lo van a seguir haciendo, es potenciar un escenario que resulta de la confrontación violenta entre estos grupos y el gobierno, y en medio de ellos la población que no participa de las acciones violentas, para posicionar una narrativa que busca minar la legitimidad del Estado. Porque recordémoslo, como lo mencioné antes, en las guerras de cuarta generación, el centro de gravedad es la legitimidad. Y un ejemplo puntual, el periódico El Tiempo da cuenta de que funcionarios estadounidenses advirtieron al gobierno colombiano sobre los riesgos de la interferencia de actores externos en las próximas elecciones. Según El Tiempo, varias
transferencias electrónicas desde Rusia por un total de 30 millones de pesos por día están llegando a cuentas bancarias de decenas de ciudadanos colombianos. Pequeñas transferencias que se han intensificado en la medida que se acercan las elecciones legislativas del 13 de marzo. Recordemos también la forma en que quedó demostrado que grupos criminales como el ELN financiaron la llamada primera línea. Estos grupos violentos de desestabilización que vandalizaron las principales ciudades, bloquearon vías impidiendo que llegaran los alimentos y las medicinas a las principales ciudades y llevaron a cabo actos terroristas en el marco de las movilizaciones promovidas por los sectores de izquierda en el año pasado. Todo esto para crear una narrativa que justifique un cambio político, que desestabilice al gobierno democrático de Iván Duque, que busque equiparar ese gobierno democrático con el gobierno antidemocrático de Nicolás Maduro, y ustedes lo vieron, el gobierno ruso ha pedido que, dada la situación de violencia y de crimen en la frontera, el gobierno del presidente Duque se siente a dialogar con el régimen de Nicolás Maduro, equiparándolos, tratando de darle la misma legitimidad. Esas son campañas de desinformación. Entonces, lo que nos estamos enfrentando en este momento es en una situación compleja, en un escenario, en un entorno complejo, donde, como nunca, Colombia necesita desarrollar no solamente una política y una estrategia de seguridad nacional, sino ante todo una cultura de defensa, capaz de entender lo que está sucediendo en nuestro contexto geopolítico, capaz de transmitirle a los colombianos la necesidad de defender la libertad, la democracia y las instituciones, y sobre todo visualizar los escenarios de estos actores extrarregionales. Porque piensen ustedes en algo. Imagínense que el norte de Sudamérica se convierta en un solo estado, que es el proyecto que desde Chávez ha existido y que por supuesto les interesa. Lo han impulsado en escenarios internacionales, la creación de UNASUR, permanentemente la CELAC, etcétera, porque quieren tener un solo bloque. Un bloque tanto en lo político, diplomático, con influencia en el escenario internacional, pero también un bloque territorial donde puedan desplegar los intereses de actores externos, donde nuestro territorio se convierta en un gran campo de operaciones para que países y regímenes autoritarios puedan hacer uso de ese territorio para amenazar a Estados Unidos. Por eso es tan importante entender lo que sucede. Por eso la seguridad y la defensa de Colombia pasan necesariamente por lo que está sucediendo en Venezuela, por resolver el problema de Venezuela, por entender lo que está haciendo Rusia, Irán y China en ese país, por la forma en que estas redes criminales convergen y cooperan con ese régimen para controlar las economías ilícitas y desestabilizar la zona de frontera con Colombia. Eso implica que tenemos que desarrollar capacidades y, por supuesto, reforzar la cooperación con nuestros aliados, como lo son Estados Unidos y la OTAN. Yo creo que hasta ahí, doctor Emilio, he dado el panorama y los mensajes más importantes sobre este tema. Muchas gracias, Carlos Augusto. Creo que es una muy clara interpretación de la realidad, sobre todo que partes de la pregunta, ¿dónde está Colombia hoy en día enfrentando a la violencia organizada? Y pareció también muy importante en tu exposición hablar de la falta de efectividad del Estado para enfrentarla por una serie de razones, bueno, que no viene al caso entrar en el detalle, pues eso lo saben ustedes muy bien, pero sobre todo lo que es más preocupante es el tema de la falta de legitimidad en los espacios controlados por los grupos irregulares, que se multiplica a la N en Venezuela, ¿no? Las implicaciones de lo que significa o ha significado la retaguardia venezolana y su vinculación con el régimen de Maduro. Bueno, esto evidentemente es una simbiosis total. Venezuela se puede decir en este momento que es un país balcanizado. Muchos de esas partes de Venezuela están controladas por grupos irregulares de origen colombiano, por cierto. Ahora, ¿cuál es la situación de Rusia? Es muy clara, ¿no? Evidentemente, Rusia no solamente se está dedicando al tema Venezuela-Colombia, como tú dijiste, sino que la intención de Rusia, al igual que Irán y que en otra medida China, simplemente están decididos a confrontar directamente las democracias y a imponer el modelo de la autocracia a nivel mundial. Y por último, una de las cosas esenciales de tu intervención es la importancia de la desinformación, que evidentemente es un elemento esencial de la guerra híbrida. Con esto le paso la palabra al general Guillermo León, que va a hablar de la amenaza que representa para Colombia una Venezuela apoyada por Rusia, y que Rusia y Venezuela cuentan con capacidades estratégicas y militares convencionales para amenazar la soberanía
y la integridad territorial de Colombia? Esa pregunta es importante. ¿Y con qué capacidades cuenta Colombia para enfrentarlo? ¿Y qué se necesita en términos estratégicos y operativos para contener, disuadir y confrontar esa amenaza? Tiene la palabra, general. General, tiene la palabra. ¿El general Emilio, está conectado? sí, ya. Emilio, buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los asistentes al primer foro colombo venezolano. E igualmente un saludo muy especial para los compañeros de panel, para Andrés y Carlos. Por favor, si nos van cargando las ayudas para desarrollar estos temas que nos ha planteado Emilio, he propuesto el siguiente desarrollo, siguiente ayuda. En primer lugar, hablar un poco de la racionalidad rusa para entender el concepto. Todos sabemos que aparentemente Rusia es una democracia, sin embargo sabemos que ha habido una concentración paulatina del poder en el liderazgo que representa la presidencia y particularmente en el caso de Putin, que es el que ha estado al frente y durante muchos años en el poder. Lo primero que es importante mencionar es su formación. Aunque fue profesional, tuvo una formación como agente y espía de la KGB, particularmente al final de la Guerra Fría, duró alrededor de 16 años en este organismo. A partir del año 2000 llega al poder como presidente de la Federación Rusa, después como primer ministro, presidente del gobierno, y allí se ha mantenido a lo largo de estos 21 años, 22 años que ya va caminando. ¿Esto qué ha significado? Esa estabilidad en el poder ha permitido desarrollar y confeccionar una gran estrategia que se ha ido cumpliendo, diferente a lo que sucede, por ejemplo, con Estados Unidos. Esa gran estrategia se ha planeado y está desarrollándose al pie de la letra. ¿Y qué busca esa gran estrategia? Entre otros, está enfocada para atender unas necesidades y aspiraciones de poder. Igualmente, recuperar la grandeza de Rusia e incidir nuevamente en el orden mundial. En esta misma estrategia también se ha planteado el tema económico como un elemento fundamental y como una herramienta que es necesaria para poder recuperar el poder militar. Bien hemos visto nosotros cómo a lo largo de estos últimos 20 años, una de las cosas que se evidencian a través de la información que ellos mismos emiten es cómo han ido incrementando su capacidad militar con avances, descubrimientos e implementación de nuevas armas, y lo que buscan al final es mantener y asentar un principio básico que tienen ellos, que es el de la soberanía y la seguridad nacional. Preocupa para ellos la pérdida de influencia en los países de la antigua Unión Soviética, y es peor aún cuando ven que muchos de estos países se han ido vinculando en la OTAN. De ahí la crisis con Ucrania y sus reiteradas solicitudes para retirar el armamento de Polonia, pero también incluyeron a Bulgaria y Rumania, que eran antiguos miembros del Pacto de Varsovia. ¿Esto qué significa? Es pretender recuperar el antiguo borde estratégico que tenía la antigua Unión Soviética. Finalmente, el propósito es el de buscar rediseñar el sistema de seguridad nacional. Siguiente ayuda. Miremos ahora el tema del relacionamiento Rusia-Venezuela. Evidentemente ahí hay un interés económico, acceso a contratos, recursos económicos con un país que tenía y era boyante en dinero. Igualmente acceso a recursos naturales que ellos necesitan para crecer. Pero se volvió también el primer abastecedor de capacidades estratégicas. Más de 11 billones de dólares en los últimos años en capacidades militares, y se volvió para Venezuela la sombrilla perfecta para poder retar a los Estados Unidos y mantenerse en el poder. La relación de Rusia y otros aliados de Venezuela está marcada por el fuerte antagonismo y la oposición hacia los Estados Unidos. Miremos ahora el tema de las capacidades. En el tema de las capacidades quisiera empezar a hablar por el tema de la doctrina militar. La doctrina militar, desde que llegó Chávez, sufre una transformación que hoy en día es irreconocible con lo que venía tradicionalmente, que era muy parecida a la colombiana, con una alta influencia en la organización
en las tácticas y operaciones de los Estados Unidos. Hoy es totalmente modificada y esta empieza con elementos como el de incluir inclusive en la doctrina de las guerras híbridas en la Fuerza Armada Bolivariana. Igualmente se crea y se pierde el monopolio del poder en la Fuerza Armada Bolivariana para también delegarlo en unas milicias bolivarianas que también tienen acceso a las armas, pero que están controladas desde otra cabeza en la organización. Igualmente establecen la doctrina de Cuba y de Rusia dentro de sus operaciones y asimila los conceptos de la guerra híbrida como uno de los factores que hoy ponen más en ejecución, particularmente en el Apure y en el Zulia y en el Táchira. Miremos ahora lo que pasa en Colombia. Ha sido muy regular con el ejercicio y el mantener su doctrina y hoy está unida a la OTAN como vimos anteriormente. En cuanto a la organización militar, cambiaron su tipo de organización. Hoy están referidos a unas regiones de defensa integral que a su vez se dividen en zonas de defensa integral y en áreas de defensa integral. Mientras que en el caso colombiano se mantiene una organización en divisiones, brigadas, en unos comandos conjuntos que obedecen a unos teatros de operaciones particulares. Siguiente ayuda. Miremos el tema de capacidades aéreas y defensa. Esta es una de las capacidades donde más ha crecido Venezuela. Y esto obviamente dentro de la carrera armamentista que se ha desarrollado desde la época de Chávez y que hoy la pone en uno de los niveles más altos del continente. La adquisición de los aviones Sukhoi generó una gran superioridad aérea cuando uno los compara uno a uno con las capacidades que tenemos nosotros de los aviones Cafina. El mejor sistema de defensa del río Bravo hacia el sur lo tiene Venezuela con lo que llamó el escudo bolivariano. Y allí integró los radares rusos y chinos con un sistema de comando y control de defensa elaborado y montado por Bielorrusia y con misiles antiaéreos de alcance hasta los 150 kilómetros y con misiles portátiles, casi que diríamos que personales como son los Igla y que son uno de los más peligrosos en el sentido de que puedan derivar y llegar hasta el ELN y las FARC. Desde luego esto se complementó con los drones rusos e iraníes con una gran capacidad, no solamente para acciones de inteligencia, sino también de entrega de armamento, que es una de las capacidades que todavía hoy en el mundo son limitadas. En cuanto a la siguiente capacidad, siguiente ayuda, por favor, están las capacidades terrestres. Allí también han realizado una gran adquisición con unas capacidades que son muy valiosas e importantes. Tenemos el caso de los tanques de guerra T-72, que son uno de los mejores tanques de guerra del mundo, los vehículos blindados BMP-3 y los BTR-80, que son también de gran capacidad, pero no solamente la capacidad, sino el gran número de adquisición. Igualmente los fusiles Kalashnikov, que como mencionaba Andrés, pues está para este año prevista la apertura de la fábrica, que ya lleva bastantes años en este proceso y que se ha visto de alguna manera postergada a lo largo de los años. Miremos ahora la siguiente capacidad. Siguiente ayuda. Las capacidades de guerra electrónica y ciber. Y yo creo que aquí es uno de los puntos más álgidos y más importantes y de mayor cuidado. Cómo Venezuela ha ido adquiriendo esta capacidad, obviamente con los medios que le ha proveído la tecnología rusa, China e inclusive Irán, donde permite toda la inteligencia de señales, interceptar comunicaciones, detectar señales de radar, ubicar blancos de gran capacidad. Es decir, aquí hay unos elementos importantes que generan una capacidad de alto volumen. Igualmente en la parte de ciber, como Rusia, que ha sido uno de los países que más ha desarrollado estas capacidades junto con China, pues hoy las está brindando también y se las provee a Venezuela, con penetración de los sistemas, poder paralizar un país a través de los sistemas o generar toda una serie de confusión, pérdida del control y control dentro de la organización de otro país. En fin, unas características que van a ser supremamente útiles cuando hablamos nosotros de guerra híbrida o de cuarta generación. Así que aquí hay unos elementos importantes que ponen y potencializan este tema. No olvidemos también que en este espacio del ciber
En el caso de la Fuerza Armada Bolivariana se crearon ya unos batallones de trollers para precisamente utilizar esa guerra en medios digitales. Siguiente. En el caso de capacidades navales, pues no es menos también la amenaza. Se adquirieron y se desarrolló un programa donde pensaban en la renovación de toda la flota con la adquisición de 8 destructores, 6 fragatas, submarinos y patrulleras de costa. De ello, se realizó la compra de 8 buques a España a pesar de la oposición de los Estados Unidos y al final terminaron equipando nuevamente la Armada con capacidades que son sustanciales y significativas, que también permiten desde luego una amenaza naval en un teatro de esta condición. Siguiente ayuda. Vamos a las conclusiones, por favor, la siguiente ayuda. Importante considerar lo siguiente. Con lo que hemos visto anteriormente, podemos concluir que Venezuela tiene unas capacidades para atacar a Colombia afectando centros de liderazgo, infraestructura crítica, capacidades estratégicas propias y centros de producción. Esa capacidad la han manifestado también de manera verbal, cuando funcionarios del gobierno, del régimen de Maduro, han amenazado de manera directa y explícita el envío de los Sukhoi para atacar Bogotá, o cuando se hacen estas aproximaciones a la frontera con envío de tropas y de blindados en acciones intimidatorias y provocadoras. ¿Esto qué significa? Es fundamental el reemplazo de los aviones CAFIR y mejorar las capacidades de defensa que actualmente cuenta Colombia para generar una disuasión sostenible, creíble y visible, que de alguna manera evite la intención de un ataque directo a Colombia. Igualmente mejorar la capacidad de blindados, que garanticen también la operatividad y la disuasión en este factor, y prever el cambio de la obsolescencia de equipos navales que hoy en día están llegando a ese punto. Sin embargo, la amenaza más peligrosa hoy es la intención y la capacidad de Rusia y Venezuela de intervenir en las elecciones en Colombia para que llegue un gobierno que cambie la línea ideológica mediante la utilización de una amenaza de tipo híbrido. En esta hay actores tanto regulares como irregulares, y en estos están el ELN y la nueva Marquetalia, hacia la cual pueden fluir muchas de estas capacidades militares, y que como lo vimos y nos lo explicó también Andrés, de allí vino la acción del gobierno para exigirle un pronunciamiento al gobierno de Rusia que permita certificar el uso final de estos elementos. Eso no quiere decir que no vaya a suceder, pero por lo menos es tratar de poner y confrontar al gobierno ruso y comprometer lo que ello no llegue a suceder. Igualmente, esto también nos lleva a pensar que necesitamos aumentar rápidamente las capacidades de CIVI y buscar aliados con experiencia en ese sentido y en este dominio para contener la peligrosa amenaza que se cierne en la intervención de las elecciones. La llegada de las capacidades rusas al ELN y las FARC es una realidad que tenemos que evitar. Con estas conclusiones coincide también lo que está pasando con el Foro de Sao Paulo, que busca dentro de sus planes utilizar precisamente la modificación del tipo de gobierno que se cuenta Colombia, utilizando un elemento adicional que ha sido mencionado ya por parte de los otros panelistas, el uso del narcotráfico como un elemento potencializador para lograr estos recursos. Muchas gracias, Emilio. Le doy cambio a usted para que se continúe. Muchas gracias, general. Me parece que su exposición es extremadamente clara y en particular cuando usted menciona que la relación Venezuela-Rusia fue al principio fundamentalmente económica. Es verdad, porque Rusia cobró todo lo que vendió y vendió muchos equipos, los cuales algunos de ellos ni siquiera están operativos. También es verdad la segunda, que sobre todo con motivo de los conflictos de Ucrania, no los actuales, sino los que vienen atrás, Venezuela se convirtió en un elemento estratégico para enfrentar a Estados Unidos, o pudiéramos decir inclusive una base. Lo más importante también de su intervención fue decir que cómo, y eso es un drama que en Venezuela, la pérdida del monopolio de las Fuerzas Armadas venezolanas para dárselo a las organizaciones irregulares. Eso es parte de un plan porque confían más en las fuerzas irregulares
que en las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, a pesar de todo, tiene elementos fuertemente institucionales y democráticos, a pesar de que en el vértice hay situaciones francamente inaceptables en lo que se llama la cúpula, ¿no? Después, la capacidad de Venezuela de los Sukhoi, un buen sistema de defensa, y un punto que llama mucho la atención es justamente el peligro que los misiles portátiles puedan caer en manos de las fuerzas irregulares, porque mientras lo controla Rusia, es un poco, hay que recordar el tema de Cuba, ¿no? O sea, el problema es quién controla esas armas, ¿no? La desigualdad en materia terrestre es evidente, pero sobre todo lo más importante es la parte electrónica, y eso sobre todo va a incidir mucho en este segundo bloque de este evento, en la medida que puede afectar, si no se preparan para ello, a las elecciones del mes de mayo. Ahora, en el papel luce muy fuerte la situación venezolana. En la práctica, la realidad es algo diferente, y fundamentalmente por razones económicas, que ha hecho que el potencial se ha visto relativamente mermado. Y no todo lo que se menciona está operativo. De todas maneras, creo que hay que tomar grandes precauciones, porque efectivamente depende cómo derive el caso de Ucrania. En uno u otro sentido, podemos ver intensificar o disminuir la presión en la frontera colombo-venezolana. Antes de darle la palabra a Carlos Enrique Moreno, que moderará el segundo segmento de este foro, es indispensable entender la vinculación que tiene para el futuro democrático de Colombia lo que se ha expuesto en este primer segmento del foro. Carlos Enrique, te doy la palabra. Emilio, mil gracias. Yo creo que ha sido un excelente primer módulo en el que queda claro que Venezuela, la presencia de Rusia es evidentemente una amenaza no solo en lo militar, sino en su posibilidad de interferir en las elecciones. Yo quisiera que como telón de fondo y apertura viéramos un cortísimo video para después darle la palabra con una brevísima introducción a los panelistas. Entonces, por favor, pasar el video. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. Queremos liberarnos de ese régimen dictatorial que está haciendo tanto daño, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Yo no soy comunista, yo no voy a meterle mentira, no, yo no soy comunista, soy socialista. I have said very clear that we are not communists. Le hago un llamado a todos mis compatriotas colombianos que por favor voten con el corazón y con la conciencia para que sus futuras generaciones puedan vivir en paz. A los colombianos les decimos que las instituciones de acá tienen fallas, pero son perfectibles, se pueden mejorar. La democracia con fallas se puede mejorar, se puede hacer una mejor democracia, una mejor gestión de gobierno. Si se pierden las instituciones y la democracia por la antipolítica, nos vamos al abismo igual que en Venezuela. Bueno, con esta video de apertura a modo de telón de fondo y con la tragedia que ustedes han vivido en Venezuela y que nosotros hemos vivido también muy de cerca a través de los más de 2.6 millones de venezolanos que han venido y colombianos retornados, tenemos aquí uno de los principales participantes del tema electoral, Petro, que ha hablado de que el modelo ha fracasado, nuestro modelo ha fracasado, que se requiere un cambio de modelo. Ha propuesto, aunque cambia de opinión todos los días, dice expropiaciones, después las niega, emitir dinero, eliminar la exploración de petróleo, cambiarla por turismo y aguacates, habría una nueva constituyente. Como decían en el foro anterior, esto obedece al plan del foro de Sao Paulo, que también en otros países han nacionalizado las pensiones, eliminado la libertad de prensa, han perseguido a los opositores y muestran hay decenas de videos que muestran cómo Petro, Chávez y Maduro todos hacen parte como del mismo grupo y ahora se declaran como los justicieros sociales y su nuevo modelo. Entonces es muy importante que Colombia conozcan lo que ustedes han vivido. Y vamos a darle en primera instancia la palabra a María Corina Machado, ingeniero, coordinadora nacional del partido político 20 Venezuela y cofundadora de Alianza Ciudadana Soy Venezuela. Es diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela. A ver, María Corina,
¿Cómo ven ustedes todo esto? ¿Cómo creen que debemos conocer todo lo que ha pasado? Bueno, muchas gracias, Carlos Enrique. Creo que es muy oportuno esta discusión y me siento muy honrada de participar con ustedes. La pregunta que me formulaban o nos formulaban al foro es si puede Colombia convertirse en otra Venezuela. Pues yo quiero ser muy precisa en cada palabra que escoja para decir esto. Yo considero que el plan que ya está en marcha es lograr integrar el territorio de Colombia y de Venezuela en una sola zona donde impere y actúe a sus anchas el crimen organizado, el narcotráfico e incluso el terrorismo internacional. Es decir, esa barrera que ha estado representando las instituciones democráticas de Colombia, eliminarlas por la vía de esta elección, ir socavando todas las instituciones para que se extienda esa zona gris de la que hablaba Carlos Augusto, que ya es parte de toda nuestra frontera. Yo quisiera detener un minuto para que vean en este video cómo se ve esto físicamente, gráficamente, en el mapa de Colombia y Venezuela. Miren esto. Quiero que tengamos en mente esta imagen para entender lo que puede significar ese corredor desde el Pacífico colombiano al Atlántico venezolano, integrando desde los puertos de Buenaventura, Aguiria, Paraguaná o Puerto Cabello en Venezuela. Zonas donde los grupos criminales no solamente ejercen el control territorial, sino también económico y social controlan la población, donde además cooptan los órganos del Estado formal para convertirlos a su vez como en unas barreras de protección de estos, digamos, estados criminales, porque apelan a la no injerencia, a la autodeterminación de los pueblos, y lo que están es sometiendo al pueblo, como ha ocurrido en el caso de Venezuela, a la miseria, al dolor, a la separación, de la migración y, por supuesto, la destrucción de los sectores productivos para dar paso a una nueva clase empresarial asociada y parte de estas dinámicas criminales. Por lo tanto, yo creo que hay que entender qué es lo que está planteado y ya en proceso en Venezuela. Miren, yo tengo un querido amigo que siempre dice, los venezolanos venimos del futuro. Y pensando en la preparación para esta conversación de hoy, recordé vívidamente aquel 7 de mayo del 2013, cuando yo aterricé en el aeropuerto del Dorado, porque me recibía además, querido amigo, que en paz descanse, el entonces senador Juan Mario Lacerna. Había sido invitada para intervenir en el Congreso de Colombia, en sus dos cámaras. Yo, menos de una semana antes, me habían fracturado la cara a patadas en la Asamblea Nacional, unas diputadas enviadas por el señor Diosdado Cabello, porque yo me negaba a reconocer a Nicolás Maduro como presidente después del fraude del 2018. Cuando me dirigí al Congreso de Colombia, yo dije, no habrá paz sostenible en Colombia mientras no exista libertad en Venezuela. Y lamento no haberme equivocado. Y como venimos del futuro, yo quisiera referirme a algunas lecciones que creo que son muy importantes para la sociedad colombiana el día de hoy. Las clasifico en tres, ¿no? La primera es, estos se prepararon para llegar. Lo segundo, llegaron para destruir. Y en tercer lugar, es un proyecto transcontinental. Cuando digo que se prepararon para llegar, es porque Chávez no fue un proceso espontáneo ni aislado. Fueron décadas de infiltración de las Fuerzas Armadas, de las universidades, de los centros de pensamiento, de los medios de comunicación. En segundo lugar, a Chávez no lo puso el pueblo. Chávez contó con el apoyo de sectores económicos, sectores de los medios de comunicación, de la clase media e incluso, debo decirlo, digamos, la banalización o la subestimación de la que fue objeto por parte del propio gobierno de los Estados Unidos. Ya avanzado Chávez en el poder, un embajador llegó a decir, no hay que ver lo que Chávez dice, sino lo que hace. Y vaya lo que Chávez decía.
Y en segundo lugar, quiero referir a la destrucción como modelo de dominación, porque es un proyecto de dominación. Me voy a referir brevemente a 4 áreas: el sector productivo y el agro. Venezuela se han expropiado más de 5.500 empresas privadas, son datos de CEDICE, se han expropiado o invadido más de 5,5 millones de hectáreas, de las cuales menos del 10%, menos del 3% fueron resarcidas y menos del 20% están productivas hoy. Con relación a los medios de comunicación, han sido más de 600 medios de comunicación, según el Colegio Nacional de Periodistas, que han sido cerrados en este periodo. Con relación a las Fuerzas Armadas, lo decía el general, la destrucción sistemática de las Fuerzas Armadas no solamente fue dirigida a su apresto, al mérito, a su profesionalismo, sino en paralelo para arrebatarle el monopolio de las armas, y hoy son más de 60 grupos armados por el Estado, que incluso en muchos casos están mejor dotados que las propias Fuerzas Armadas venezolanas. Y finalmente el sistema judicial, que yo creo que ha sido quizás el pilar para darle esa pseudo legitimidad al atropello del régimen. Les doy 2 datos. Uno, el régimen de Chávez ha logrado ir depurando y, extrayendo, expulsando a todo juez que no le sea absolutamente incondicional, al extremo que hoy en Venezuela hay 2.056 jueces, de los cuales el 95% son temporales. Eso quiere decir que con una llamada los eliminan de su cargo. Y el World Justice Project, que publicó hace un par de meses su estudio mundial con los indicadores de Estado de Derecho, a 139 países coloca a Venezuela en el último lugar de Estado de Derecho en el planeta. Entonces, obviamente, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es una destrucción de la economía. Imagínense que esto tengo que leerlo, porque les voy a dar cuál es la inflación acumulada desde el año 2013 para acá, desde que llegó Maduro. Oigan esto, 799.469.501.218%. Han llevado adelante 3 procesos de reconversión monetaria en los cuales le han quitado 14 ceros al bolívar. Es decir, la moneda no vale nada. Evidentemente esto ha llevado a unos niveles de miseria que exceden al 96% de pobreza en nuestro país, y que evidentemente se convierte en una fuerza que empuja y que expulsa a los venezolanos, y se estima que para este principio del año 2022 ya vamos por más de 7 millones, es decir, casi el 25% de la población venezolana desplazada alrededor del mundo. Y simplemente esto lo que significa es una generación entera de venezolanos que crece sin comida, sin educación, sin salud y sin madres. Y si hay un elemento, una realidad que a mi modo de ver refleja todo este horror, es el hecho que en Venezuela en los últimos 5 años el suicidio infantil y juvenil se ha aumentado en más de 800% según las cifras del SECODAP. Imagínense todo lo que está detrás de una familia y de un niño para estar viendo, como fue en el año 2019, se documentaron 88 suicidios infantiles en nuestro país. Entonces Venezuela se ha convertido en una gran zona gris, más de la mitad de nuestro territorio, donde estos grupos criminales han ido imponiendo su pax criminal. Para recuperar lo que era la economía, el PIB de Venezuela en el año 2008, necesitamos 42 años consecutivos de crecimiento de por lo menos 5% interanual. Imagínense de lo que estamos hablando. Y el tercer elemento, como lección que quería aportar, es que se trata de un proyecto transcontinental. Yo creo que ya ha quedado evidente que este conglomerado criminal, que es un sistema complejo adaptativo, tiene por lo menos 3 dimensiones. Una fachada, digamos, ideológica, doctrinaria, donde aparece el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. Tiene por detrás un soporte geopolítico, todo lo que se ha hablado de Rusia, China, Irán, Turquía, operando en Venezuela, y tiene, por supuesto, la base, el pilar, que es la dimensión criminal. Y por ser criminal, su dimensión o su naturaleza es expansiva y no puede cerrarse o contenerse dentro de las fronteras como algunos han creído. Pero, y aquí mi mensaje fundamental, no nos engañemos,
el objetivo de estas fuerzas y de este modelo, de este sistema, no es solo saquear Venezuela y tomar Colombia. Hay un objetivo de desestabilizar y socavar las instituciones democráticas de los Estados Unidos y reducir su influencia global. Y Colombia es un canal fundamental para lograrlo, porque Colombia es el principal aliado que tiene los Estados Unidos en las Américas. Entonces, Colombia en este contexto que está enfrentando, bueno, evidentemente la obscenidad digamos, el desempeño grotesco de Maduro en términos de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, corrupción, miseria, inmigración, hace que sea radioactivo, tóxico asociarse a él. Y entonces aparecen estos nuevos candidatos o expresiones que buscan distanciarse de Chávez y de Maduro y presentarse como una especie de socialismo vegetariano. Eso no existe. Es decir, esa pretensión que pretende obtener o ese disfraz o esa fachada de yo no soy Maduro que pueden tener desde un AMLO, un Alberto Fernández o el propio Petro, al final esconde un proyecto y un modelo común. Es decir, es el mismo modelo. El socialismo es carnívoro, aunque se disfracen de corderitos. Así que yo quisiera como conclusión enumerar quizás unos 5 o 6 puntos para mí cruciales. En primer lugar, que no habrá paz en Colombia mientras exista el chavismo en Venezuela, ni habrá transición en Venezuela si el chavismo y Petro están en el poder. En segundo lugar, que una victoria de Petro configuraría la continuidad geográfica de más de 2 millones de kilómetros cuadrados y 80 millones de individuos, de habitantes, que efectivamente, como decía Carlos Augusto, constituye una franja que divide nuestra región, donde además es un territorio donde hay enormes riquezas minerales, una zona estratégica geográficamente y que no hará sino incrementar los problemas de seguridad hemisférica y seguridad nacional de todos los países. En tercer lugar, en el contexto internacional, Venezuela opera como una cabeza de playa, como un santuario desde donde se expanden estas dinámicas. Imagínense si eso, y donde estas, digamos, actores extrahemisféricos están operando, y obviamente con Petro esta plataforma o este santuario se extendería notablemente, ¿no? En cuarto lugar, quiero hacer una referencia sobre los Estados Unidos. Creo que nunca en la historia de Estados Unidos como república independiente se ha visto, digamos, tanto desinterés o poca atención a una dinámica de presencia creciente de actores antioccidentales extrahemisféricos en la región. Y es algo que realmente preocupa porque además es un tema de su propia seguridad nacional. En sexto lugar, yo creo que es fundamental un gran consenso operativo entre aquellos actores con, digamos, diferencias ideológicas, liberales o conservadores, pero que compartimos la defensa y los valores que son el emblema de una democracia liberal. Y finalmente, el hecho de que estamos dando una lucha binacional. Es decir, el destino de Colombia y Venezuela nunca han estado tan enlazados y por lo tanto creo que encontrarnos aquí hoy, colombianos y venezolanos, con un mismo objetivo, con una misma preocupación, es crucial y deberíamos promoverlo activamente. Así que para concluir, o en definitiva, la pregunta era si puede Colombia convertirse en el mismo modelo de destrucción y devastación y de crimen que ha ido creciendo y destruyendo Venezuela. La respuesta es sí, pero Colombia está aún a tiempo de evitarlo. Muchas gracias. Presentación espectacular de María Corina Machado, realmente sensacional. Nos ha mostrado cómo hay el plan que tienen es llevar a una criminalización de todo el norte de Sudamérica, cómo el futuro de Colombia está intrínsecamente atado al de Venezuela, cómo este es un proyecto transcontinental, cómo todo esto tiene de fondo ese foro de Sao Paulo. Aquí en Colombia lo han ridiculizado, pero la realidad es que todo esto tiene un plan mucho mayor, cómo el socialismo se puede disfrazar de vegetariano, pero eso no existe, hay un modelo común.
y cómo esto llama la atención de que tenemos que tener una gran lucha continental y binacional sobre todo. Damos la palabra a Antonio Ledesma, abogado con posgrado en gerencia pública, fundador del partido Alianza Bravo Pueblo, alcalde metropolitano de Caracas y ahora en exilio. Entre otras cosas, los principales dirigentes políticos han sido abiertamente perseguidos, los medios de comunicación cerrados, y les toca a casi todos estar en el exilio. Adelante, Antonio. Muchas gracias, buenas noches a todos los panelistas y por supuesto a centenares de personas que ya están conectadas por las redes. No voy a hacer aquí un parangón entre Venezuela y Colombia, como lo acaba de decir María Corina muy bien. No habrá paz en Colombia si no garantizamos la paz en Venezuela y viceversa. Voy a hablar aquí de la naturaleza de los enemigos. Si alguna fuerza, tanto en Colombia como en Venezuela, ha impedido que los planes, por ejemplo, de Fidel Castro avancen en Colombia con la guerrilla de Marulanda y en Venezuela con los movimientos subversivos que financió y alentó Fidel Castro, como por ejemplo la invasión de Machurucuto en Venezuela, que fue derrotada por la gloriosa Fuerza Armada Nacional. Esa es una de las murallas que quieren derrumbar. Y por eso comienzo por allí. Se dieron cuenta que para poder imponer su plan era necesario destruir la naturaleza o desfigurar la naturaleza de la Fuerza Armada de Venezuela. ¿Cómo comenzaron? Por ejemplo, cuando llegó Chávez al poder, pusieron en práctica un plan llamado Plan Bolívar 2000. Ese fue la espoleta del proceso de corrupción. Y veíamos a militares metidos en negociados, haciendo compras de alimentos con sobrefacturaciones, haciendo obras que terminaban siendo obras inconclusas, con sobreprecios, etcétera, etcétera. Vimos cómo se fue desnaturalizando una Fuerza Armada que tenía como principio y como plan fundamental el resguardo de la soberanía nacional, a una Fuerza Armada que usó a sus efectivos para vender verduras, para montar operativos de corte de pelo, para todo tipo de actividades que nada tenían que ver con el fin fundamental que tienen asignado en la Constitución Nacional. Luego comienza a hablarse del tráfico de drogas. Voy a recordar, y eso lo pueden buscar en todas las redes sociales, que la ministra de Estado contra el uso ilícito de las drogas, la doctora Mildred Camero, designada por Hugo Chávez, le llevó un punto de cuenta al presidente de entonces, haciéndole denuncias fundamentadas sobre hechos lamentables que involucraban a efectivos de la Fuerza Armada Nacional. Lo que hizo Chávez fue destituir a la ministra Mildred Camero y desde entonces comienza a instalarse lo que pudiéramos llamar la cuna donde nace el cartel de los soles. Y junto con este proceso de tráfico de drogas viene el negocio con minerales en los que se involucran militares, el tráfico de gasolina que estaba en manos en buena medida de militares, el contrabando de extracción con la comida que se compraba con dólares protegidos, lo comerciaban con esos alimentos, los negociados a través de los dólares protegidos que se entregaban por intermedio de una oficina denominada Caribe. Otro elemento fue la disrupción del esquema militar. Crearon las llamadas zonas de defensa integral, las zonas llamadas de regiones estratégicas. Todas estas eran como contrapesos, como contrapeso de una fuerza con otra para evitar que se diera la comunicación que tradicionalmente existía en el seno de la Fuerza Armada Nacional. Y es lo que comienza a darse ahora con lo que hemos llamado la somalización de Venezuela. El territorio de Venezuela se está distribuyendo entre mafias. Vemos como en el estado Zulia es una plaza que se conoce ahora como la pequeña Sinaloa, porque allí opera el cartel de Sinaloa,
también las operaciones del cartel de Juárez, el tráfico a través de Catatumbo, y las denuncias están incluso en instituciones de mucha reputación como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la oficina, el capítulo diálogo de la DEA, que habla que el territorio de Venezuela es un centro de operaciones de donde sale la droga para Europa, para América, para África. Vemos cómo Hugo Chávez inició un proceso de relajo en la Fuerza Armada Nacional. En Venezuela existe un promedio de 3.000 generales. O sea, una Fuerza Armada que tiene una planta de 120.000 efectivos, tendríamos que un general tendría asignado un pelotón de 40 efectivos. Y todo con la finalidad de someterlos a lo que se conoce como la obediencia perruna, la sumisión de esos efectivos que no tienen comando, pero que le sirven a los despropósitos de este plan. Y por eso recientemente un oficial en una conferencia dijo que ya los militares no son efectivos militares, sino socios, no son soldados, sino socios de una gran corporación que permite que en 19 estados de Venezuela funcionen comandos del ELN y de la Fuerza Armada de Cooperación de Colombia. Vemos que como contrapeso usan también a las llamadas megabandas, negociados en los que están involucrados asesores internacionales del chavismo y del madurismo, a los que se les asignan minas de oro, irregularidades en las que están involucrados personajes como Piedad Córdoba, por ejemplo, que es una de las puntas de lanza del señor Petro, relacionado con Alex Saab. Petro dice ahora que no quiere tener ninguna relación con lo que es el socialismo del siglo XXI, que va a respetar la propiedad privada, que va a respetar las instituciones democráticas. Eso fue lo mismo que dijo Hugo Chávez cuando estaba en campaña electoral en 1998. Yo invito a los que están en sintonía de este foro que busquen esas redes sociales y se van a encontrar con el discurso de un Hugo Chávez diciendo que respetaría la voluntad de los venezolanos, que no iba a desmontar el principio de propiedad privada, que iba a respetar la libertad de expresión, que no tenía propósitos de reelección y al llegar al poder modificaron la Constitución, establecieron una narrativa escamoteando la verdadera historia de Venezuela. De allí que esa es la naturaleza de estos personajes. Una cosa es lo que dicen cuando están en campaña y otra cosa es cuando llegan al poder, sino busquen la historia de Evo Morales, de Rafael Correa, de los Kirchner en Argentina y por supuesto la tragedia que estamos viviendo en Venezuela. El interés de Rusia es no solo económico, como aquí se ha dicho, no es poca cosa, 11 billones de dólares en operaciones de venta de aviones Sukhoi, de tanques blindados, de tanques de guerra, de fusiles. El interés de China no es solo su dibujo de la ruta de la seda o de los cubanos con el sueño que han venido haciendo realidad, que era ponerle la mano al petróleo de Venezuela. Aquí hay un interés también de usar a Venezuela como una pieza en el ajedrez de la geopolítica. Tanto para Irán como para Rusia, por ejemplo, y para China, no solo cuentan los minerales a los cuales ya le han ido poniendo la mano, sino la ubicación estratégica que tiene Venezuela. Por ejemplo, desde el punto de vista territorial, la distancia entre Irán y Estados Unidos es de más de 11.600 kilómetros, mientras que la distancia de Caracas con Estados Unidos es de 4.400 kilómetros. A mí me correspondió hacer una denuncia el mes de marzo del año 2019, demostrando con documentos cómo se estaban instalando bases misilísticas, equipos militares de factura rusa, de factura iraní en Venezuela. Algunos trataron de descalificar esa denuncia, ahora se confirma que desde el año 2000 vienen haciendo acuerdos de naturaleza bélica, tanto Vladimir Putin como Hugo Chávez, que ha continuado Nicolás Maduro. Por lo tanto, el esquema de Venezuela es precisamente una amenaza
que va más allá de nuestra frontera. Por eso el problema no solo lo tenemos que resolver los venezolanos. Estamos al frente de un grupo que auspicia una ideología, porque para mí el crimen no es una ideología. El tráfico de droga no obedece a una ideología. El tráfico de oro, los crímenes ecológicos, la presencia de personeros que perpetran crímenes de lesa humanidad no responden a una ideología, responden a planes que tienen que ver con el control de los gobiernos a los que tratan de llegar por la vía del voto y luego desmontan toda la estructura constitucional para evitar que los ciudadanos se marquen su propio destino. Esta es la versión que quería compartir con ustedes al hacer la comparación de lo que estamos viviendo en Venezuela y la amenaza que en este momento se cierne sobre Colombia. Y ha mostrado cómo corrompieron a las fuerzas militares, cómo las desnaturalizaron, cómo, en palabras de él, han logrado una obediencia perruna, arrodillando a las fuerzas militares con más de 3.000 generales. Si usted tiene más de 3.000 generales, lo que hizo fue atomizar a las fuerzas militares, cómo tienen megabandas y cómo todo esto está imbricado con políticos de otras partes, como el caso de Piedad Córdoba, de Saab, etcétera, etcétera, y cómo también ratifica lo mencionado por María Corina y por el foro anterior, el módulo anterior, sobre el interés de Rusia en todo este ajedrez. Una presentación verdaderamente dramática. A continuación vamos a tener una visión muy interesante de parte de Walter Bosa, que es médico psiquiatra, fue un chavista activo y participó y creyó en ese proyecto y después, cuando vio todo lo que había por dentro, se retiró. Ese es diputado del Congreso Nacional de Venezuela, es profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela y, como les dije, es chavista, porque él nos va a hablar de todo este concepto de justiciero social, etcétera, etcétera, y los puntos de vista también psiquiátricos, en fin. Creo que va a ser demasiado interesante también la presentación del doctor Walter, a quien le doy la bienvenida y la palabra. Nos encanta tenerlo aquí. Muchas gracias, Carlos Enrique. Gracias a todos. Walter está transmitiendo desde Venezuela y las redes de Venezuela no son de la mejor calidad, como se imaginarán. Vamos a ver si logramos la reconexión de Walter. Sobre todo porque somos pueblos hermanos, países que tienen una historia común y que es importante que este ciclo de foros, de encuentros entre pensadores y políticos venezolanos y colombianos sea más frecuente y que este sea el inicio de un encuentro fecundo, progresivo, que permita a los venezolanos conocer mejor la realidad colombiana y a los colombianos conocer mejor la realidad venezolana. Nosotros vivimos en Venezuela una dictadura, como se sabe, terrible. Venezuela es un país destruido, Venezuela es un país con un 95-96% de pobreza, un país con carencias de todo tipo, un país donde el sistema de salud pública está prácticamente destruido, un país donde el salario, las pensiones de las personas de la tercera edad son de $7 al mes, un país donde hay más de 7 millones de venezolanos que se han ido, parte importante para Colombia, 2 millones y tantos los venezolanos que se han ido del país porque aquí no tienen futuro. Porque además de la represión policial, no hay futuro para ningún venezolano decente. En Venezuela hoy, la represión es un elemento terrible, sobre todo a la disidencia del chavismo. Las cárceles venezolanas están llenas de presos políticos, civiles y militares, en donde se les violan todos sus derechos, donde los juicios son amañados y donde no tienen ninguna garantía de respeto de sus derechos humanos. Lo mismo en las zonas populares. En las zonas populares las ejecuciones forzosas
las desapariciones forzosas, las ejecuciones extrajudiciales a los muchachos de los barrios venezolanos, es alarmante. Venezuela es un país hoy que ha retrocedido a los comienzos del siglo XX casi. Pero es importante porque en Colombia se vive un proceso electoral bien interesante, bien casi definitorio para el futuro de Colombia, que es que hay un candidato que se presenta como justiciero, se presenta como reivindicador de los pobres, se presenta como reivindicador de la justicia social en general. Yo quiero recordarle y decirle al pueblo colombiano que Chávez gana las elecciones aquí en 1998 hablando de democracia. Chávez jamás habló de socialismo en su primera elección. Habló de democracia participativa y protagónica, y muchísimas personas, muchísimos venezolanos, millones, bueno, creímos en esa prédica, en ese discurso. Pero a medida que fueron transcurriendo los años, a medida que la influencia cubana, y esto es determinante e importante, se fue acentuando en el pensamiento de Chávez en su ejercicio de gobierno, bueno, se fue esfumando cualquier posibilidad de una democracia en Venezuela. El modelo cubano, que es el modelo, una copia tropical del modelo estalinista soviético, se instala en Venezuela y se instala con Chávez y se profundiza con Maduro. Y en América Latina existen tres países bandera de lo que es la negación de la democracia, que es en primer lugar Cuba, en segundo lugar Venezuela y en tercer lugar Nicaragua con Ortega. Es importante que el pueblo colombiano sepa distinguir entre las mentiras o los ofrecimientos que pueda hacer Petro, porque precisamente utilizan la democracia para destruirla. Utilizan un lenguaje democrático para llegar al poder y luego destruyen la democracia. Y el gran debate hoy, para mí, es entre democracia y autoritarismo, democracia y dictadura. Y lo que está en juego en Colombia es que pueda la democracia, con todas sus imperfecciones y sus fallas que hay que corregir sin duda, pueda ser sustituida progresivamente por un régimen autoritario que encarne Petro y sus seguidores. Pero hay una cosa muy importante. María Corina decía lo del suicidio. Soy psiquiatra. Efectivamente, en Venezuela el número de suicidios ha aumentado notablemente porque esto es un país deprimido. Es un país donde hay una depresión colectiva, donde el gobierno se ha encargado además de envilecer las relaciones humanas, y hay una mezcla de depresión con una ira contenida muy grande, con miedo, temor, porque la represión es severa, y además con estados paranoides, es decir, porque llega la policía, te allana tu casa y tú no sabes por qué, y te vas preso, te desaparece, o se aparece un familiar. Hay una situación muy difícil para el colectivo, el pueblo venezolano en su conjunto. Nosotros estamos tratando, desde una perspectiva democrática, bueno, de desenmascarar, de decir la verdad, de decirle al chavismo, a los que todavía creen en Chávez y en Maduro, que están sometidos a una gran mentira y un gran engaño. Y estamos tratando de construir en Venezuela una unidad por la base, una unidad distinta, una unidad que exprese los sentimientos de la gente, del ciudadano común, que permita salir lo más democráticamente posible, o democráticamente posible, pidiendo unas elecciones este mismo año, elecciones de Asamblea Nacional, elecciones de presidente. Colombia tiene que evitar vivir un proceso de tragedia como la que vive Venezuela. Colombia está obligada, no solamente el ciudadano, el pueblo colombiano, sino la clase dirigente colombiana está obligada hoy a presentar un esquema unitario
un esquema fuerte de unidad, con una unidad superior, dejando al lado los intereses subalternos, grupales o personales, y entender que si no se unen de una vez, es posible que en Colombia comience una tragedia terrible y que se reproduzca lo que está viviendo Venezuela. La democracia, los problemas de la democracia, para nosotros, se resuelven con más democracia, con una profundización y una ampliación de la democracia, no cercenando la democracia. Pero la democracia, además, tiene que ser capaz de resolver los problemas concretos de la gente, los problemas de seguridad, los problemas de trabajo, los problemas de cultura y educación, los problemas de salud, porque ese es el discurso, entre comillas, justiciero que utilizan estos populistas que en el fondo no tienen bandera para tratar de captar una cantidad de ciudadanos para seguir su voto y después traicionarlos. El drama, además, que vive Venezuela en la zona fronteriza, sobre todo en el estado Apure, donde impunemente la guerrilla colombiana, el ELN y la disidencia de la FARC, hay muchísimos muertos venezolanos y hay muchísimos refugiados venezolanos que se han ido a Colombia porque actúan impunemente la guerrilla colombiana en Venezuela, aparte de las minas de oro en el Callao que les ha otorgado el gobierno, en fin. Y es terrible, y además es perfectamente comprensible que el colombiano común, el ciudadano colombiano esté preocupado y aterrado, y por eso es que hay que alertarlo a que no solamente sea refractario a esos cantos de sirena falsos, sino que la dirigencia política, la dirigencia intelectual colombiana sea capaz de entender, de comprender, que se coloquen, tengan la suficiente sabiduría y madurez en este momento para comprender que pueden evitar que en Colombia se reproduzca una situación como la de Venezuela. El autoritarismo hay que derrotarlo de cualquier signo, es decir, la democracia hay que defenderla y defenderla con vehemencia, con pasión y con acciones. Y en Venezuela lo que se está haciendo, se está tratando de construir es una oposición coherente, seria, sin exclusiones y que permita reconquistar la democracia lo antes posible. Hoy, quiero aprovechar este foro, murió en Venezuela un viejo dirigente político, amigo, fue presidente de la Federación de Centros Universitarios, Américo Martín. Américo Martín fue guerrillero en el 60, influenciado por la Revolución Cubana. Él bajó de la guerrilla y durante 50 años se ha dedicado a defender la democracia y a desenmascarar lo que es la mitología y la gran estafa de la Revolución Cubana. Américo Martín fue inequívocamente un demócrata, no solamente con sus textos, con sus libros, con sus prédicas, sino con su actuación cotidiana. Es lo que no es Petro. Petro no es inequívocamente, porque un día dice una cosa y otro día dice otra. Y yo no me extraña que dentro de la campaña electoral sea distanciarse de Maduro. Pero este foro, vinculado al foro anterior, brillante, con expositores colombianos excelentes, del problema ruso y el armamento ruso en Venezuela, que es verdad, y todo lo que significa dentro de la geopolítica que Rusia tenga tantos vínculos con Venezuela, tiene que ser ligado con este otro elemento, con el elemento político electoral. Es decir, es importante también que el pueblo colombiano sepa que detrás de todo esto hay una estrategia geopolítica para desequilibrar, desmantelar todo lo que es la democracia occidental. Y nosotros tenemos la obligación de denunciarla y de defenderla. Bueno, eso en general, que es mi
mi aporte a este foro, que repito, me parece excelente y quisiera que se continuara con la mayor frecuencia posible, sobre todo, no solamente en época electoral, sino es importante que Venezuela y Colombia se unan mucho más, que el pensamiento colombiano y el pensamiento venezolano se estrechen, que nos conozcamos más y que hagamos causa común para la construcción de una democracia, y desde Colombia y Venezuela impulsar para el resto de América Latina una democracia fuerte, una democracia sólida, una democracia que responda y que resuelva los problemas, no solamente de la libertad, que es lo esencial y lo básico, sino que también resuelva los problemas sociales, los problemas de los sectores más desvalidos y más desprotegidos de la sociedad en general. Muchas gracias a los integrantes del Parlamento. Bueno, doctor Walter, una presentación espectacular. Nos habló cómo ha sido la represión, cómo más de 7 millones de venezolanos han salido porque no tienen futuro, cómo hay permanentemente desapariciones forzosas, cómo hablan de democracia a medida que pasa el tiempo, se esfuma cualquier posibilidad de democracia, y realmente lo que termina siendo es una lucha entre la verdadera democracia y el autoritarismo. Cómo terminan con un país deprimido, llegan a casa, los invaden, llegan presos, a través, cómo copan la democracia a través de un discurso justiciero falso, y cómo tenemos que entender que la inteligencia para poder entender que nosotros no podemos llegar a tener el autoritarismo de Venezuela, que entiendan que hay una estrategia geopolítica que quiere desmontar la democracia, no solamente en Colombia, sino realmente en América Latina y en Estados Unidos. Yo los invito, para terminar, que busquen varios videos, los videos de analítica sobre el arco venezolano, que muestra el drama ambiental brutal, cómo han cogido todos estos grupos guerrilleros y el gobierno y ha destrozado un patrimonio de la humanidad ambiental, que es todo ese arco venezolano, y han sacado oro, minerales, uranio, coltán, todos los tipos de minerales para pagar por esas armas que vienen de Irán y de Rusia. Busquen los videos de Américo Martín, los de Hilda Molina. Con esto le doy la palabra a Emilio Figueredo para poder cerrar este foro, que yo creo que ha sido supremamente interesante, con unos panelistas a los que les damos un agradecimiento muy grande, a las cadenas que se han entrelazado con todo este programa, a Radio Caracas Radio, hasta que caiga la tiranía, que es una red gigantesca que también está enlazada a analítica.com. Adelante, Emilio, para cerrar. Muchas gracias, Carlos Enrique. Quiero sumarme a felicitar a los panelistas que fueron extraordinarios. En la primera parte vimos un aspecto del problema, en la segunda vimos otro, que es un problema de comparación y qué se debe hacer para que a Colombia no le ocurra lo que sucedió en Venezuela. Creo que el ejemplo es tan claro y va a depender fundamentalmente de la solución de la capacidad de las clases dirigentes colombianas, sociales, económicas, de toda orden, entender que sí se puede detener esto, pero no se puede detener fraccionados, sino unidos. Vemos el caso del Perú, vemos el caso de Chile, pero vemos el caso bueno de Ecuador. Entonces yo creo que la solución está en manos de los colombianos, y que tampoco nada es inexorable. Yo creo que lo único inexorable en la vida es la muerte. Y yo creo que Colombia y Venezuela tienen mucha vida por delante. Y en la medida que sepan reaccionar y no esperar el último momento, porque el gran problema, Carlos Enrique, es esperar llegar a la segunda vuelta de ustedes sin haberlo pensado en la primera. Yo creo que la solución se piensa en la primera, porque si el que te llega a la segunda, como el caso de Keiko Fujimori, no es aceptable para muchos grupos, evidentemente gana no el más fuerte, sino el rechazo que tienen a la persona que queda de segundo. Bueno, yo lo felicito, espero que sigamos en este tema, porque siempre he pensado que Colombia y Venezuela somos una misma realidad, somos una realidad que tenemos que trabajar juntos. Somos, como decía María Corina, vamos del Atlántico al Pacífico, somos el único que tiene esa posibilidad de tener un espacio geográfico tan variado, Atlántico, Caribe y Pacífico, y tenemos unas similitudes
fundamentales, históricas, culturales, religiosas, que hacen que podamos ser el gran faro de América Latina. Sí sabemos luchar juntos. Muchas gracias a todos.